Buenos días nuevamente, jóvenes. La clase que vamos a estudiar ahora es la clase número 3, proteínas 2, donde vamos a estudiar lo relativo a la relación que existe entre la estructura química de una macromolécula, de dos macromoléculas, como son la mioglobina y la hemoglobina, y la función que éstas ejercen en el organismo humano. Aplicable también a algunos otros mamíferos. Por eso dice el tema, relación estructura-función, proteínas de unión reversible al oxígeno, hemoglobina y mioglobina. Soy la licenciada Elvia Violeta Zelaya Chávez, profesora universitaria 3 del Departamento de Bioquímica, Química Farmacéutica de profesión, así que vamos a ver este tema ahora. Como ya ustedes lo vienen estudiando desde química orgánica, las proteínas sabemos que son moléculas dinámicas, o sea que son moléculas que ejercen, son versátiles también son específicas y son dinámicas porque ejercen diferentes tipos de función en el organismo. No actúan solas como tal, sino que pueden interaccionar con otras moléculas de manera transitoria y en forma reversible, tal como lo hace con su ligando la hemoglobina, o sea, va a tomar oxígeno de manera reversible y ese oxígeno lo va a depositar en tejidos periféricos. Entonces, pues el ligando de las proteínas puede ser otra proteína, puede ser el oxígeno, etcétera. Nosotros evolucionamos a través del tiempo como organismos aerobios. Por eso nuestros pulmones necesitan extraer oxígeno del aire y así, luego de utilizarlo o estar presente en el metabolismo aeróbico, se va a liberar dióxido de carbono en los gases expirados. El nivel de oxígeno en el aire es del 21%, puesto que existen otros gases que forman parte del aire. El aire no es puro oxígeno, ¿verdad? Sino que el oxígeno está en el aire ocupando ese porcentaje junto con otros gases. La distribución eficiente de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, donde se requiere su presencia, y el mantenimiento de las reservas titulares del oxígeno, como las conserva la mioglobina en el músculo, son esenciales para la salud, porque sin la presencia del oxígeno no se podrían llevar a cabo importantes rutas metabólicas. Una de ellas, la glucólisis aeróbica, otra, la beta oxidación de los ácidos grasos y otras rutas metabólicas importantes. Entonces, pues los sistemas vivos contienen proteínas que interaccionan con el oxígeno, que por cierto tiene la característica de que la molécula de oxígeno es insoluble en agua. Entonces, pues al ser insoluble en agua va a requerir de un medio de transporte. Y los organismos vivos lo captan como tal, como molécula de oxígeno, para ser transportado. En los mamíferos, las proteínas hemoglobina y mioglobina realizan esta función. Bueno, en términos generales, la mioglobina y la hemoglobina son proteínas conjugadas, porque como ustedes saben, las proteínas conjugadas son aquellas que tienen un grupo prostético. Y en este caso, el grupo prostético de estas dos proteínas es el grupo hemo. La arquitectura de estas proteínas explica la relación que existe entre la estructura y función de las macromoléculas. Son un ejemplo clásico de la función proteica. No solamente tiene relación la estructura y la función de hemoglobina y mioglobina con la función que desempeñan en el organismo, pero son un ejemplo clásico y muy bien estudiado desde hace varias décadas. Ambas mantienen un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo aeróbico, lo único que en el músculo es la mioglobina la que va a constituirse como un reservorio de oxígeno para el metabolismo dentro del músculo esquelético estriado, como ya lo vamos a ver.
Además, pues las consideramos hemoproteínas globulares de importancia clínica, porque su determinación refleja algunos aspectos del estado de salud. Cuando nos hacemos un hemograma, ahí sale el nivel de hemoglobina. También actualmente la mioglobina se utiliza para valorar el estado del corazón en cuanto a si le ha dado a la persona o no un infarto agudo del miocardio. Bien, hablando primero de la hemoglobina, esta proteína se encuentra en el citosol del músculo esquelético y cardíaco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, sabemos que ambas son un músculo estriado, ¿verdad? Están en ese músculo estriado. La mioglobina es una proteína monomérica, es decir, pues que tiene una sola cadena, está presente en el músculo rojo y se une fuertemente al oxígeno como reserva contra su carencia. Hace un momento les dije que era reservorio de oxígeno. Entonces aquí están estas fibras musculares estriadas y también la mioglobina es responsable tanto del color del músculo y la hemoglobina del color de la sangre. Entonces la mioglobina a ese nivel de músculo esquelético y estriado almacena y transporta oxígeno localmente y lo puede proporcionar a otros organelos celulares. Por ejemplo, a la mitocondria. En la mitocondria se realizan importantes procesos metabólicos aeróbicos. Entonces, según la demanda, el oxígeno va a ser proporcionado a la mitocondria, a este organelo celular, por la mioglobina. Entonces, facilita la difusión de oxígeno. Permítanme que no veo para señalar. Bueno, no sé por qué. Bueno, permítanme un momento. ¿Por qué será? Bueno, continuemos. Creo que para señalar tiene que darle clic izquierdo y ahí aparece apuntar. Puntero es como un cerrojo para poder ir No, yo señalando. sé, ya he dado clases así, hija, muchas gracias, pero lo señalo y lo que hace es cambiarme la diapositiva. Lo señalo con el izquierdo. Bueno, continuemos. Voy a tratar de ser lo más clara posible porque esto no me había pasado. Generalmente lo encuentro aquí algo transparente, pero no. Bueno, introduzcamos un poco a la hemoglobina. La hemoglobina, a diferencia de la mioglobina, es una proteína tetramérica, es decir, que tiene 4 monómeros, 4 cadenas polipeptídicas que se va a encontrar en los eritrocitos y transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Los eritrocitos humanos normales, tal como los estamos viendo a la derecha, una representación, son discos bicóncavos pequeños que tienen de 6 a 9 micrómetros de diámetro. Su vida media es de 120 días. Algunos autores están manejando otro tiempo, creo que 60 días, pero nosotros vamos a manejar este tiempo, es decir, aproximadamente 3 meses. Y transportan hemoglobina, y no solo hemoglobina, transportan los glóbulos rojos, más bien la hemoglobina está presente en los glóbulos rojos. Pero si hemos dicho que ambas son proteínas conjugadas, quiere decir que tienen un grupo prostético. Ese grupo prostético, ese grupo prostético es el hemo. Esta es una primera representación del hemo, que ya dijimos que se encuentra en hemoglobina y mioglobina, pero no solamente allí, sino que también en otras proteínas llamadas proteínas hemo o hemoproteínas, como son algunos citocromos. A nosotros nos va a interesar ahorita estudiar el grupo hemo presente en estas dos proteínas, objeto de nuestro estudio. Entonces, básicamente, el grupo hemo tiene dos componentes, que son un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente orgánico es una protoporfirina y el componente inorgánico es un metal con estado de oxidación +2, que es el hierro en estado ferroso.
podemos anticipar que tiene esta protoporfirina 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Anillos pirrólicos derivan del pirrol, que es un compuesto heterocíclico, y el hierro está unido a 4 átomos de nitrógeno, cada uno de ellos perteneciente a los anillos pirrólicos. Aquí tenemos otra pequeña representación. Nada más que aquí tenemos a la protoporfirina 9. Existen varias protoporfirinas en el medio biológico, pero el isómero 9, en números romanos, es el que está presente en el grupo hemo de hemoglobina y mioglobina, que son 4, no se ve que señalo, ¿verdad? No se ve el cursor en blanco. Sí se ve. Sí se ve. Ah, qué bueno, gracias. Este es un anillo pirrólico, aquí está su nitrógeno, este es otro anillo pirrólico, este es un tercero y acá un cuarto. Entonces son 4 anillos pirrólicos unidos por puentes meteno, también se le llama metileno, y es un conjunto, la protoporfirina 9, es un conjunto de esos 4 anillos pirrólicos, por eso se dice que la protoporfirina 9 es un tetrapirrol, ¿verdad? Y que van a estar unidos por puentes meteno, donde van a existir dobles enlaces, además de los dobles enlaces de los anillos pirrólicos. Las X simboliza las diferentes sustituciones o sustituyentes en el anillo. Este grupo hemo está presente también, como les dije hace un momento, en los citocromos, que tienen un papel importante, por ejemplo, en la cadena respiratoria, con sus variaciones, ¿verdad?, en cuanto al estado de oxidación del hierro, y también en las peroxidasas. Bien, aquí tenemos una representación donde vamos a decir otros aspectos. Pensaría que se ve más claro lo de los puentes meteno o metileno. El anillo orgánico complejo dijimos que es la protoporfirina 9 unida al átomo de hierro en estado ferroso, el cual no se encuentra aquí representado. Los 4 anillos pirrólicos unidos por puentes metileno, y eso hace que el grupo hemo, estos dobles enlaces de los puentes meteno o metileno, así como los dobles enlaces presentes en los anillos pirrólicos, hacen que el grupo hemo presente dobles enlaces alternos, y las sustancias o compuestos que presentan esta característica generalmente son cromóforos, es decir, que tienen color propio. Y el grupo hemo, entonces, con estos dobles enlaces alternos, es lo que le da la coloración característica a ambas proteínas, a la hemoglobina y mioglobina, y estas se lo dan a los tejidos donde se encuentran presentes, ¿verdad? Lo otro que también quiero mencionar es lo de alfa y beta. Alfa significa que los 4 anillos pirrólicos están en el plano del hemo y que los sustituyentes se encuentran por debajo del plano del hemo. Ya vamos a ver cuáles son los sustituyentes. Bueno, aquí sí está completo. Los anillos pirrol y los carbonos del puente metileno son coplanares, es decir, se encuentran en el mismo plano. El hierro, en estado de oxidación +2, está dirigido en forma perpendicular y directamente por arriba del plano del hemo. Por debajo se encuentran los sustituyentes. Los sustituyentes, vamos a hablar primero de ellos, déjenme ver, son 8 sustituyentes. Vamos a comenzar acá. Perdón. Son metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, y los 2 sustituyentes, que son 2 pequeñas cadenas de propionato derivados del ácido propiónico, que por estar al medio fisiológico, este propionato se va a encontrar en forma aniónica, o sea, por eso se dice propionato, que le va a dar cierta pequeña polaridad a la molécula del hemo. Pero si ustedes, al grupo prostético hemo, pero si ustedes ven el conjunto, sería el conjunto completo del hemo, aparte de los propionatos, sería más que todo de orientación
polar, no polar, perdón, de orientación, sería hidrofóbico. Otra característica que quiero llamar su atención es que el hierro en estado ferroso, por ser un metal de transición, recuerden la tabla periódica, ¿verdad?, de los elementos, puede formar 6 enlaces de coordinación. Entonces, cada uno de esos enlaces, de los 4 enlaces, va a tener uno dirigido hacia un nitrógeno de los anillos pirrólicos. Aquí está uno, luego a este nitrógeno, luego a este otro nitrógeno y luego a este otro. Y los 2 restantes enlaces de coordinación, el quinto enlace va a servir para unirse con la parte globina de la hemoglobina y mioglobina. Y el sexto o sexta posición de coordinación del hierro en estado ferroso va a servir para unirse con la molécula de oxígeno. Entonces aquí el hierro se va a presentar en estado ferroso, tiene que estar en estado ferroso para que la unión del oxígeno con el hemo sea reversible y además esos 6 enlaces le van a permitir que la unión a cada uno de los nitrógenos y como que formara un pequeño cuadrado donde en cada vértice va a estar un nitrógeno, tal como lo estamos viendo acá. Entonces, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que el hierro del grupo hemo presenta 6 enlaces de coordinación, 4 con cada átomo de nitrógeno del anillo de porfirina, exactamente de los anillos pirrólicos, en su mismo plano, como lo estamos viendo acá, y los otros 2 perpendiculares a este plano. Uno por arriba, ¿verdad?, del plano, que sería la quinta posición, exactamente para la histidina F8, la cual voy a estar mencionando bastante en esta clase, y que es parte del segmento helicoidal F en la posición 8 y la sexta posición de coordinación para el oxígeno. El hierro del grupo hemo, o sea, el hierro en estado ferroso, se puede unir también, además del oxígeno, puede unirse con monóxido de carbono y con el óxido nítrico, incluso con mayor afinidad que al oxígeno. Pero como son proteínas conjugadas, la parte globular o la parte de la globina, es decir, la parte de las cadenas polipeptídicas, es la que van a hacer que en realidad el hierro disminuya su afinidad por el monóxido de carbono y se una más fácilmente con el oxígeno. Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, esta es una vista lateral del grupo hemo. El grupo hemo de estas proteínas, hemoglobina y mioglobina, les acabo de decir que tiene la particularidad de tener carácter hidrofóbico. Y por esa razón, y además para evitar la influencia del agua, porque acuérdense que, por ejemplo, la hemoglobina viaja en un medio acuoso, ¿verdad? Nosotros tenemos no un gran, sino que sabemos que en la sangre existe bastante agua y que entonces esa unión con el oxígeno y ese grupo hemo tiene que protegerse de la oxidación que podría ejercer el agua. Y por esa razón, el grupo hemo se va a encontrar en un bolsillo o pocket u oquedad. Oquedad es como un pequeño hoyo, ¿verdad? Una oquedad, un bolsillo, un pocket en inglés. En la quinta posición de coordinación, aquí tenemos la histidina F8. Dijimos que se une esta histidina llamada también histidina proximal. Y en la sexta posición, el oxígeno, que es el sitio de fijación, ¿verdad? La sexta posición del hierro es el sitio de fijación por el oxígeno. Quiero llamar ya la atención para decirles que esta histidina F8, o sea, la proximal, es la que permite que cuando el hierro se une al oxígeno, el hierro va a ser alado al plano del hemo, ¿verdad? Esta unión ya lo vamos a ver también más detalladamente. Y eso va a permitir que la histidina F8, que está formando parte de las cadenas polipeptídicas, ale al resto
de la cadena polipeptídica y cambie la conformación. ¿La conformación de qué? De la proteína. Bueno, como ya hemos dicho, el oxígeno tiene que ser transportado en un medio acuoso y como tiene una baja solubilidad en agua, para eso va a necesitar de estas proteínas transportadoras. Vamos a estar usando estos términos, ¿verdad? Si en la sexta posición de coordinación el átomo de hierro está unido al oxígeno, hablamos de oximioglobina o de oxihemoglobina. Si está unida al agua, ahí va a ocurrir la oxidación del hierro al hierro férrico, del ferroso al férrico, y vamos a llamar a la proteína ferrimioglobina o metamioglobina o ferrihemoglobina o metahemoglobina. Y si está vacía, es decir, si no está unida al oxígeno, hablamos de desoximioglobina y desoxihemoglobina. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura de estas proteínas. Un momentito, por favor. La mioglobina es, dijimos ya, una proteína de unión al oxígeno. Mide 4.5 por 3.5 por 2.5 nanómetros. Tiene solamente un grupo hemo, puesto que es una sola cadena polipeptídica, es decir, un monómero que tiene 153 aminoácidos con un peso molecular de 17.000. Tiene 8 segmentos helicoidales representados por estos cilindros. O sea, son 8 segmentos alfa helicoidales. Estos segmentos son alfa hélice, ¿verdad? Están en hélice alfa. Y tenemos así del segmento A a la H. Aquí está el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, ¿verdad? Que están conectados por giros que se van a nombrar según sean los segmentos que interconectan. Por ejemplo, el AB son segmentos y son la misma cadena, segmentos de residuos de aminoácidos en su mayoría, el segmento AB, el segmento CD, el segmento EF, etc. Tiene el 78% de los residuos de los residuos de aminoácidos están dispuestos en hélices alfa con giro a la derecha. Acuérdense que las hélices pueden tener giro a la derecha o giro a la izquierda, pero en el caso de la mioglobina va a tener el giro hacia la derecha. Y cada de 7 a 20 residuos cada uno, ¿verdad? Cada segmento. Entonces, pues, la parte peptídica o la proteína completa es una proteína globular. Llega hasta el nivel terciario de organización. Ya vieron los niveles de organización proteica también. Entiendo desde química orgánica y hace poco también lo vieron. Bueno, en cuanto a la estructura tridimensional de la mioglobina, acuérdense que las proteínas, según sea su nivel de organización, pueden tener estructura tridimensional. Bueno, tienen que tener un entorno poco accesible al hemo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que es esencial que la oxigenación sea reversible. O sea, tanto la mioglobina como la hemoglobina, esto aplica para ambas, tienen que transportar el oxígeno y tomarlo y transportarlo, pero también liberarlo, ¿verdad? Es reversible la oxigenación. Ya dijimos que el grupo hemo está ubicado en una oquedado bolsa formada por las hélices E y F, y esa oquedado bolsa se forma mediante la presencia de ciertos grupos no polares. Me voy a dirigir primero a esto. En el interior de esa cadena van a estar residuos con grupos R no polares, como son residuos de aminoácidos de leucina, de valina, de fenilalanina, de metionina, que le van a dar ese ambiente apolar o no polar o hidrofóbico al grupo hemo, para que no se oxide a hierro más 3.
La hemoglobina y la mioglobina pueden transportar oxígeno únicamente cuando el hierro está en estado ferroso. Si está en estado férrico, no se va a unir al oxígeno. También hay que mencionar que la mioglobina tiene aminoácidos con cadenas laterales polares y cargadas, pero que estos residuos de aminoácidos van a estar en la superficie y que las cadenas de propionato también del grupo hemo, como ya vimos hace poco, que son altamente polares, van a estar en la superficie. Cobra importancia también dos excepciones en cuanto a aminoácidos que se relacionan con el grupo hemo. Y estos son en la posición 7 y la posición 8 de los residuos en las hélices E y F. Hay dos histidinas, la F8 que está en color naranja y la E7 que está en color azul, que en realidad es esta que estoy señalando acá. La que dijimos que estaba unida en la quinta posición de coordinación cerca del hierro del hemo, que es el sitio de unión al oxígeno, dijimos que era la histidina F8 o proximal, esta en naranja. Pero la histidina E7, esta de acá, está próxima al grupo hemo porque va a tener una función específica, facilitando la unión del oxígeno al hemo. Bien, aquí lo vemos quizás un poco con más detalle. Esta es la estructura de una cadena beta de la hemoglobina. Vemos la forma globular. Acuérdense que las proteínas que tienen nivel terciario de organización, ese nivel terciario le va a dar generalmente la forma globular a la cadena polipeptídica, de manera que aminoácidos que están lejos se van a interconectar con aminoácidos con otros aminoácidos que se encuentran distantes en la cadena. Bueno, la representación muestra la localización del grupo hemo, que sería esta, y los aminoácidos con los que interacciona, que ya mencionamos algunos. Entre los hidrofóbicos sería la valina E11, otro que está acá, déjenme ver, la fenilalanina, que está en el segmento CD1, la histidina F8 unida en la quinta posición con el hierro y la histidina E7 próxima al grupo hemo. Permítanme un momentito, por favor. Bueno, dijimos que el hemo puede unirse a través del hierro ferroso, puede unirse a otras moléculas como son el monóxido de carbono y el óxido nítrico, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos ahorita a hacer una comparación, cómo actúa el hemo aislado por experimentos que se han hecho y cómo actúa cuando está unido a estas proteínas. Bueno, la estructura de la mioglobina y hemoglobina, o sea, la parte polipeptídica, afecta al modo de unión del oxígeno con estas proteínas. Se ha visto que con el hemo aislado, el monóxido de carbono se une unas 20.000 veces mejor que el propio oxígeno a estas moléculas libres de hemo. Pero se une tan solo unas 200 veces mejor cuando el grupo hemo está unido a la mioglobina y hemoglobina. El monóxido de carbono se puede unir al hierro ferroso perpendicularmente al plano del anillo de la porfirina. Y como dice acá esta diapositiva, la unión es aún con mayor afinidad que con el oxígeno, 20.000 veces más. O sea que la hemoglobina y la mioglobina son 20.000 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno mismo, pero que esta afinidad se va a ver disminuida por la parte polipeptídica, específicamente por el impedimento estérico que realiza la histidina E7, llamada distal,
que va a tener el efecto de debilitar la unión del monóxido a la mioglobina y hemoglobina, porque nosotros no queremos que se una monóxido de carbono en una forma tan afín a la hemoglobina y a la mioglobina, sino que queremos que se transporte oxígeno, ¿verdad? La presencia de esta histidina distal es un impedimento de volumen, es un impedimento de espacio, por eso dice impedimento estérico. El ángulo de enlace para el oxígeno es un ángulo no perpendicular, sino que está formando un ángulo de ciertos grados cuando el oxígeno se une al hierro del hemo. Y esta conformación de enlace es facilitada en la mioglobina y en la hemoglobina también. O sea, no va a ser como en el caso del monóxido. Además de ese impedimento estérico, la histidina distal tiene una función importante. Dijimos que no estaba unida al hierro, sino que estaba próxima al hemo, y que también podemos decir que el efecto de esta histidina distal es que va a disminuir su afinidad por el hemoglobina por el monóxido por la presencia de histidina E7. Además del espacio que está ocupando la histidina distal y ejerciendo el impedimento estérico, cuando el oxígeno se une al hierro en estado ferroso, que se une en forma angular, ¿verdad? Cuando se une en la sexta posición de coordinación, el oxígeno unido al hierro del hemo forma un enlace o puente de hidrógeno con la histidina distal. Es decir, uno de los hidrógenos unido a nitrógeno, por supuesto, en histidina distal, va a formar un puente de hidrógeno con el oxígeno que está unido al hemo. Y esto va a facilitar aún más la unión al oxígeno, evitando la unión al monóxido de carbono. Entonces vemos pues que tanto la histidina E7 como la histidina F8 ejercen funciones puntuales, específicas y bien importantes que van a tener que ver con la unión o liberación de oxígeno. Bueno, y aquí vamos a ver un poquito más el efecto de estas dos histidinas de las que hemos estado hablando y de las que dijimos que estaban próximas al grupo hemo y que eran una excepción. Es decir, que el hemo va a estar rodeado de aminoácidos con carácter no polar o hidrofóbico, pero también van a recibir la influencia de estas dos histidinas. Dijimos que en la quinta posición de coordinación del hierro se une el nitrógeno de un anillo de la histidina F8. Aquí tenemos la histidina F8 proximal, ¿verdad? Unida acá al hierro. Cuando el hierro se une al oxígeno, esta histidina va a ser alada hacia el plano del hemo y con ella toda la cadena, aquí pienso yo que se puede ver mejor, acá, ¿verdad? En la quinta posición de coordinación, esta es la histidina proximal, el resto de la cadena polipeptídica, y eso va a cambiar la conformación de la hemoglobina. De estar desoxigenada, se va a convertir en oxigenada, pero eso va a provocar un cambio en la conformación de esa cadena polipeptídica, ya que el hierro se mueve al plano del hemo durante la oxigenación. Aquí está, entrando al plano del hemo. Entonces la histidina F8 y sus residuos van a ser arrastrados con el átomo de hierro. Entonces, pues, como les dije hace un momento, tanto histidina F8 como E7 tienen funciones únicas en la fijación del oxígeno. Quiero decirles, jóvenes, que vamos de lo simple a lo complejo en esta clase, ¿verdad? Aquí, qué bueno que se ve el movimiento. Esta no es una representación inventada y la verdad no he encontrado otra. No sé si alguna revista científica reciente la tenga, pero esta es una representación de cómo cambia de manera global la conformación de la hemoglobina cuando se une al oxígeno. El oxígeno acá coloreado de aqua, ¿verdad? Cuando se une, este es el grupo hemo, cuando se une el hierro está cambiando la conformación. Está de oxi a desoxi, desoxi a oxi. Esta representación lo ha publicado una científica
llamada Janet Iwasa, junto con otros videos también, para representar ese cambio de conformación de la hemoglobina, unida o no unida al oxígeno. Vamos a hablar un poco de la estructura de la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina tiene un peso molecular de 64.500, es más o menos esférica y su diámetro es de 5.5 nanómetros. Tiene 2 cadenas alfa, vamos a hablar ahorita de la hemoglobina del adulto. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. O sea, tiene 4 subunidades o 4 monómeros, o en otras palabras, 2 dímeros, ¿verdad? Las cadenas alfa tienen 141 residuos de aminoácidos con 7 segmentos helicoidales, o sea que está dispuesta también en hélices, ¿verdad? Y las cadenas beta, que tienen 146 residuos de aminoácidos cada una y 8 segmentos helicoidales, muy parecida a la cadena de la mioglobina. Las subunidades, lo otro que vemos acá también en esta representación es que cada subunidad tiene un grupo hemo, haciendo un total de 4 grupos hemo para una molécula de hemoglobina. 2 cadenas alfa, alfa 1, alfa 2, 2 cadenas beta, beta 1, beta 2. Sus subunidades interactúan de forma cooperativa para descargar oxígeno en donde se le necesite, es decir, en los tejidos periféricos, y retenerlo en los pulmones. O sea que esas subunidades o monómeros o par de dímeros van a tener interacciones químicas que van a permitir el cambio de conformación y así que la hemoglobina capte oxígeno en los pulmones y lo libere en tejidos periféricos. Y es bien importante también lo que les voy a decir a continuación, puesto que la hemoglobina tiene una función más compleja que la mioglobina, porque viaja por la sangre arterial, ¿verdad? Viaja en el organismo y llega a los tejidos, transportando, además de oxígeno, deposita el oxígeno en los tejidos y luego toma CO2 y protones desde los tejidos periféricos hacia los pulmones, donde se va a liberar el CO2, donde se va a expirar el CO2. Aquí tenemos otra representación de la estructura cuaternaria de la hemoglobina del adulto. Es la hemoglobina del adulto la que tiene esa composición subunitaria, alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2. Es un tetrámero y ustedes saben, porque ya lo vieron en sus clases anteriores, que la hemoglobina, por tener 4 cadenas polipeptídicas, puede adquirir una conformación o estructura cuaternaria, cumpliendo una función más compleja. Entonces, pues, como ya les dije, es un tetrámero, son pares de 2 unidades polipeptídicas diferentes y son 2 dímeros idénticos, alfa 1, beta 1, aquí tenemos alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2. 4 grupos hemo, uno en cada cadena polipeptídica, 2 cadenas polipeptídicas de cada dímero, unidas firmemente entre sí. O sea, no van a estar desconectadas ni dispersas, sino que esas 4 subunidades de esos, cada uno de los 2 dímeros van a tener interacciones hidrofóbicas y algunos pocos enlaces iónicos llamados puentes salinos y muchos enlaces de hidrógeno que van a estar estabilizando la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Llamo la atención en este momento a lo que dice acá, pocos enlaces iónicos o puentes salinos que, aunque son pocos, revisten una gran importancia en la unión con el oxígeno o en su liberación. Bueno, esta es una comparación de la estructura de la mioglobina con la cadena beta de la hemoglobina. Se sabe que comparten estructuras secundarias y terciarias, o sea, su conformación. Son casi idénticas, ¿verdad? Quisiera saber si me escuchan, jóvenes. Sí, doctora. Sí, estamos escuchando. Ok, sí,
Es que no oía nada, entonces yo solo puedo ver la presentación, pero gracias. Sí, ahí tenemos, se comparan y se piensa que tienen un ancestro en común, la sola cadena de la mioglobina con la cadena, cada una de las cadenas beta de la hemoglobina. Si hemos hablado de composición subunitaria y hemos estado hablando de la hemoglobina del adulto, esa es la hemoglobina A. A través de la vida, a través de las diferentes edades de un ser humano, la hemoglobina adquiere diferente composición subunitaria o tiene diferente composición subunitaria. Entonces vamos a hacer ahora mención de algunas de ellas. Vamos a ver la clase de hemoglobina, su composición de sus cadenas o composición subunitaria, el porcentaje de la fracción total de hemoglobina y cómo se le llama. La hemoglobina de la que hemos estado hablando es la hemoglobina A del adulto, que es la mayoritaria. Su composición es alfa 2, beta 2, constituye un 90% de la hemoglobina total y es la normal del adulto. La hemoglobina fetal, que es la alfa 2, gamma 2, que constituye menos del 2% de la fracción total y esa es la hemoglobina fetal. La hemoglobina, les voy a mencionar la hemoglobina A2, que también es una hemoglobina del adulto, pero es minoritaria. Y es la alfa 2, delta 2, que constituye aproximadamente del 2 al 5%, llamada, como les acabo de decir, hemoglobina minoritaria del adulto. Y luego voy a mencionar, me voy a bajar hasta la última, la hemoglobina E, que es la embrionaria, que tiene dos cadenas Z y dos cadenas épsilon. Esta hemoglobina embrionaria está presente durante el estado embrionario del ser humano, ¿verdad? Las cadenas Z cambian a alfa y las épsilos cambian a gamma en pocas semanas durante la gestación para constituir ya la hemoglobina F en la etapa fetal. Entonces va cambiando la composición subunitaria. Quiero referirme ahora a a una hemoglobina especial que es la hemoglobina A1C, que es la misma hemoglobina del adulto, pero que está unida a glucosa. Y acá lo vemos. Sí, hay una reacción espontánea que no requiere ninguna enzima y la glucosa puede unirse a la hemoglobina para formar lo que se llama hemoglobina glucosilada. Acá dice que el porcentaje es del 3 al 9% en el adulto, pero ahora yo se los puse así porque está en la tabla, pero ahora ya vamos a ver, se habla de porcentajes normales y vamos a ver en qué consiste. No tiene que llegar al 9% en el adulto para que esté en un nivel normal. Bien, vamos a hablar entonces de esa hemoglobina glicosilada o glucosilada. Yo le llamaría más exactamente glucosilada porque es la que se une a glucosa. La hemoglobina A1C es un producto de la glicosilación no enzimática, donde la molécula de glucosa se une a la valina N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces aquí tenemos una representación de los glóbulos rojos, la hemoglobina, llega la glucosa, ¿verdad? Y la glucosa se une exactamente al aminoácido valina en posición N-terminal de las cadenas beta para formar glico o glucohemoglobina, que es la hemoglobina A1C. Aquí tenemos una fórmula más, una representación un poco más detallada. La hemoglobina glicosilada, aquí tenemos sus dos cadenas beta con su grupo valina, algunos dicen que también lisina puede unirse a la glucosa. Recuerden que la glucosa, aquí está la glucosa, 6 átomos de carbono, varios grupos OH que se van a unir con el amino terminal de la valina, no enzimáticamente, para formar la hemoglobina A1C. Quiere decir que cada molécula de hemoglobina capta 2 moléculas de glucosa. La hemoglobina glicosilada es una herramienta diagnóstica y de evaluación muy importante para el médico. ¿Por qué? Porque va a indicar los niveles de glucosa sanguínea que ha tenido un paciente
durante alrededor de los últimos 3 meses previos a la prueba. ¿Por qué 3 meses? Aproximadamente 120 días, porque es el tiempo de vida de los eritrocitos. Entonces, pues, no solo es diagnóstica, porque cuando hay sospecha de diabetes o se quiere corroborar cómo está esa persona en cuanto al manejo de glucosa, esta es una de las pruebas de laboratorio que el médico puede indicar, la hemoglobina A1C. Y en los pacientes diabéticos, como hay cantidades incrementadas de esta hemoglobina glicosilada, también se le deja de control para ver cómo ha estado aproximadamente sus niveles de glucosa durante los 3 meses previos a la prueba. Bueno, hemos hablado de que hay hemoglobina oxigenada y desoxigenada. De esa manera existen 2 conformaciones de la hemoglobina. Una de sus conformaciones es el estado llamado T, que antes venía de tensa y es la desoxigenada, y el estado R u oxigenado, conformaciones diferentes de la hemoglobina. La mioglobina no puede tener conformaciones porque solo tiene un nivel, llega hasta el nivel terciario de organización. Es una sola cadena polipeptídica. Y vamos a entrar ahora a ver, les dije que íbamos a ir en la clase de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, de esta manera es como vamos a ver las curvas de saturación de oxígeno de estas 2 proteínas. La mioglobina describe o muestra una hipérbola cuando graficamos. Recuerden sus conocimientos de física. Esta es una simple gráfica donde tenemos las abscisas, que son estas horizontales, y las ordenadas en el eje de la Y. En el eje de las X, o abscisa, ¿verdad? Y el eje de la Y, u ordenada. Entonces, acá tenemos la mioglobina describe una hipérbola por sus características que tiene, y quiere decir que la mioglobina puede enlazar o unir oxígeno y liberarlo en el citoplasma de las células donde está presente en respuesta a cambios en la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno se mide en términos de presión parcial de oxígeno. Y la hemoglobina, que muestra una curva sigmoidea, o sea, semejante a una S, tiene forma sigmoide, ¿verdad? Que une oxígeno en los pulmones y lo libera en los tejidos. Entonces vamos a ver ahora estas 2 curvas. Pero aquí está la curva sigmoidea de la hemoglobina. Pero vamos a definir primero, para tratar de comprender, qué es P50. P50 para la mioglobina es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la mioglobina al 50%. Y esa presión parcial necesaria para que la mioglobina se sature al 50, o sea, la mitad, es de 1 milímetro de mercurio. Esta gráfica, si no me equivoco, está en Harper, la 31ª edición, y en Leninger la van a encontrar como de un torr, pero es lo mismo, un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Y la P50 para la hemoglobina quiere decir que es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. Y esa presión parcial va a ser de 26. Acá tenemos la de la mioglobina, que es de 1, quiere decir que a una presión parcial de oxígeno de 1, la mioglobina va a estar saturada a la mitad, aproximadamente aquí, su P50, y la P50 para mioglobina va a ser de 26, quiere decir que a 26 milímetros de mercurio o 26 torr, la hemoglobina va a estar saturada al 50%. Cuando vamos a comenzar estudiando qué sucede en los pulmones, bueno, la sangre oxigenada, ¿verdad? A nivel pulmonar, a nivel de pulmones, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 100. Pero cuando esa sangre oxigenada va a ser llevada a los tejidos, la presión parcial de oxígeno va a ir decayendo hasta que
la presión parcial de oxígeno sea en los tejidos periféricos aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Entonces, aquí la sangre oxigenada es llevada hacia los tejidos y ya en los tejidos periféricos va a quedar como sangre reducida. ¿Por qué como sangre reducida? Porque de oxihemoglobina, o sea, como sangre oxigenada, hemoglobina oxigenada, va a quedar como desoxigenada o desoxihemoglobina. Y efectivamente la hemoglobina es reducida al tomar protones en los tejidos periféricos. Entonces quiere decir que si la presión de oxígeno va disminuyendo y al llegar a los tejidos es de 40, eso va a hacer que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya para que pueda liberar el oxígeno de la hemoglobina. Se encuentra con mayor acidez, con mayor cantidad de CO2 y aquí entonces lo que va a estar ocurriendo es que se van a formar puentes salinos, ya se los voy a explicar más, y se va a liberar oxígeno en los tejidos debido a que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso dice acá, la curva de unión a oxígeno de la hemoglobina está inclinada al máximo, o sea, está, digamos, casi paradita, ¿verdad? En los tejidos donde la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y esto permite que ocurra descarga de oxígeno en los tejidos, o sea, liberación de oxígeno en los tejidos, dado que hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ya les voy a explicar un poco más cada detalle de estos, pero también quiero decirles, y lo vamos a ver después también, cuando va la hemoglobina desoxigenada de los tejidos y es llevada hacia los pulmones, lleva protones, ¿verdad? Y acá se va encontrando cada vez con mayores presiones parciales de oxígeno, mayor cantidad de oxígeno y la curva empieza a ascender con variaciones pequeñas en la presión parcial de oxígeno, desde 40 milímetros de mercurio hasta 100, la gráfica me está indicando que se va saturando más rápidamente y a esto se le llama cooperativismo, es decir, entra la primera molécula de oxígeno con mayor dificultad, pero la segunda entra con menor dificultad porque va a ir cambiando la conformación de la hemoglobina desoxigenada, que es la T, a la oxigenada, que es la R. Aquí tenemos quizás un poquito más clara o despejada estas curvas y vamos a mencionar algunas cosas, vamos a mencionar de nuevo algo que ya dijimos en el proceso de oxigenación de hemoglobina y mioglobina. La presión de oxígeno en el lecho capilar pulmonar es de 100, ¿verdad? Acá lo tenemos. En la sangre venosa es de 40, que es donde está la sangre reducida. La que está reducida en realidad es la hemoglobina. En el músculo, veamos la mioglobina. En el músculo activo, la presión de oxígeno es de 20 milímetros de mercurio. O sea, en el músculo que está en ejercicio, prácticamente, ¿verdad? Es de 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión de oxígeno baja a 5, ocurre la liberación de oxígeno de la mioglobina a nivel mitocondrial. O sea, la mioglobina va a poder darle al músculo, cuando ya la presión de oxígeno es de 5 milímetros de mercurio, va a poder dar, se encuentra en el citosol la mioglobina y va a poder darle oxígeno a la mitocondria para los procesos aeróbicos, ¿verdad? Bien. Aquí está un poco de lo que hemos estado hablando, pero con más detalle químico. Les dije que la hemoglobina era una proteína más compleja que la mioglobina, que tiene estructura cuaternaria y que esa estructura cuaternaria le permite ejercer funciones más complejas que la mioglobina. La hemoglobina es una proteína alostérica, la mioglobina no es una proteína alostérica. ¿De dónde viene la palabra alosterismo? Viene de alos, que significa otro, y de esteros, que significa espacio. ¿Qué sucede cuando se une el oxígeno a una subunidad
de la hemoglobina. ¿Qué es lo que provoca? Ya vimos que ocurre el desplazamiento del hierro en el plano del hemo, ¿verdad? Vimos que era alado el hierro hacia el plano del hemo y que como el hierro estaba unido a la histidina proximal, eso hace que también la histidina proximal arrastre hacia ella, mejor dicho, arrastre el resto de la cadena de esa subunidad o monómero de la hemoglobina. Esto significa que va a haber un cambio conformacional, el cual tiene que ser transmitido a las subunidades vecinas, ya que dijimos que esas subunidades, las otras subunidades de la hemoglobina, van a estar interaccionando entre sí por interacciones hidrofóbicas, interacciones químicas que son iónicas, o sea, puentes salinos. De manera pues que tenemos acá un pequeño, digamos, una pequeña porción de desoxihemoglobina, que es esta cadena como gris clara, y oxihemoglobina, que es esta cadena coloreada de rojo, son una porción. Y vemos que ha variado la forma, o sea, ha variado no la forma, sino que la conformación. Y eso se debe a la unión de una molécula de oxígeno que va a provocar ese cambio conformacional, ejerciendo o permitiendo una transición de la forma T o desoxigenada a la forma R u oxigenada. Además, este aumento de la afinidad en las subunidades vecinas, porque les acabo de decir que la primera molécula de oxígeno se une en una manera, digamos, difícil, pero como ya empieza el cambio conformacional, la unión se va a facilitar, se va a ir facilitando en la transición de T a R. La segunda molécula de oxígeno se va a unir más fácilmente, la tercera aún más fácilmente, y la cuarta se va a unir, la cuarta molécula de oxígeno se va a unir a la hemoglobina prácticamente sin ninguna oposición. Y es lo que estamos viendo acá, esta porción también de la hemoglobina. Y dice acá en el título, la oxigenación de la hemoglobina desencadena cambios de conformación en la apoproteína. ¿Cuál es la apoproteína? La parte de la globina, cada una de la parte de la cadena polipeptídica o residuos de aminoácidos de la hemoglobina. Entonces, lo que va a cambiar exactamente primero es la hélice F. Por eso dice acá, el cambio de posición de la hélice F, que es donde está la histidina F8, cuando el hemo se une, desencadena la transición de T a R. Esto está en Leninger y es lo que prácticamente les he estado explicando. Aquí llega el oxígeno, no ha ocurrido la unión del oxígeno con el hierro del hemo, aquí sí ya ocurrió y aquí hay un cambio de conformación, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, miren por ejemplo este residuo de aminoácido, que es la leucina F4, tiene una conformación un tanto diferente. También la valina en FG5, la leucina en FG3 tiene un pequeño cambio de conformación y así se va transmitiendo ese cambio conformacional a través de toda la estructura de la hemoglobina. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las interacciones dominantes entre las subunidades de la hemoglobina. Recuerden que dijimos que habían interacciones químicas entre las diferentes cadenas de la hemoglobina. Las más fuertes se dan entre cadenas o subunidades que no son iguales. Al unirse el oxígeno, se produce un cambio importante. Aquí ya vamos a ver más específicamente. Al unirse el oxígeno, se produce un cambio importante en la unión alfa 1, beta 2, o sea, acá, alfa 1, beta 2, donde se rompen varios pares iónicos. O sea, llega la hemoglobina desoxigenada, ¿verdad?, a los pulmones. Allí se tiene que transformar en su conformación, dando origen a la forma R, y se van a romper esos enlaces que estabilizaban la forma desoxigenada o T de la hemoglobina. Entonces el oxígeno, al unirse a la hemoglobina, va a estabilizar el estado R.
lo que les acabo de decir, que se une un oxígeno, después el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cómo se va a unir? ¿Qué va a estar ocurriendo? Rompimiento de esos pares iónicos, especialmente los pares iónicos o las interacciones que se dan entre alfa 1, beta 2. Pero no solamente se pueden dar pares iónicos o puentes salinos o enlaces iónicos entre alfa 1 beta 2, sino que en realidad hay varios pares iónicos que estabilizan el estado T de la hemoglobina, o sea, la forma tensa o desoxigenada. Vamos a ver ahorita algunos de ellos. Aquí tenemos la cadena beta 2, alfa 1, alfa 2, beta 1, por supuesto, porciones o representaciones de la cadena. Recuerden que ustedes ya saben que los aminoácidos se pueden clasificar según sea su polaridad al pH fisiológico. Así tenemos aminoácidos polares con carga negativa y aminoácidos polares con carga positiva. Un enlace iónico que puede establecerse, por ejemplo, en la cadena beta 2 es el puente salino o un par iónico entre el aspartato y la histidina. Histidina carga positiva, aspartato carga negativa. También se puede establecer entre un carboxilo terminal de la cadena con un residuo de lisina, por ejemplo, con la cadena alfa 1, o entre extremo amino cargado con carboxilato, con carboxilo cargado, o entre, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2, aspartato arginina, que también la arginina tiene carga positiva y la aspartato negativa, entre arginina y aspartato, entre alfa 1 y alfa 2. Acá tenemos otra interacción o puente salino entre grupos, entre los extremos de ambas cadenas, o sea, carboxilato amino cargado, o entre esta lisina de la cadena alfa 2 y el carboxilato de este extremo de la cadena. También entre histidina y aspartato en beta 1. Y así una serie de algunos enlaces iónicos, pero que al establecerse estos enlaces iónicos o puentes salinos van a estabilizar la forma tensa o desoxigenada. Porque quiero decirles que esto es importante en los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos, la hemoglobina va a estar cambiando su conformación porque va a encontrar mayor acidez y también mayor cantidad de CO2. Va a liberar el oxígeno porque va a disminuir la afinidad por él, pero al mismo tiempo va a ejercer una acción buffer aceptando los protones. Y eso lo vamos a ver en un momento. Fíjense que acá esta gráfica es del libro de Leninger y vamos a hablar quizás un poquito más de la unión cooperativa. Esa unión cooperativa de la hemoglobina por el oxígeno va a estar representada por una curva sigmoide o sigmoidea. Nuevamente tenemos acá la presión de oxígeno en los pulmones. Leninger lo está representando en otras unidades, la presión parcial de oxígeno como kPa, pero es prácticamente lo mismo como que estuviéramos hablando de torr o de milímetros de mercurio. Entonces, esta unión cooperativa hace que la hemoglobina sea más sensible a pequeñas diferencias en la concentración de oxígeno en los tejidos. Acá lo tenemos, que dijimos que era de 40 milímetros de mercurio. Y los pulmones, permitiendo que la hemoglobina una oxígeno en los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno es alta, y lo libere en los tejidos, donde la presión parcial de oxígeno es baja con respecto a los pulmones, ¿verdad? La curva de unión de la hemoglobina está inclinada al máximo a la concentración de oxígeno en los tejidos y esto permite que ocurra la descarga de oxígeno. Yo siento que Leninger lo tenía un poquito más complicado, pero ya lo vimos también aquí la explicación en clase. Y aquí de nuevo está el cooperativismo o la unión cooperativa. Aquí tenemos a la izquierda arriba, ¿se ve el cursor? Sí, ¿verdad? Tenemos la desoxihemoglobina. Sí se ve, ¿verdad? Sí, 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 la desoxihemoglobina con sus puentes salinos. Esta es una representación, ¿verdad?
se une la primera molécula de oxígeno, rompe algunos puentes salinos, comienza a cambiar la conformación y ya con una molécula de oxígeno que ha unido la hemoglobina, vamos de izquierda a derecha. La segunda entra con mayor facilidad porque se han roto más puentes salinos. La tercera ya entra aún con mayor facilidad, ya casi no hay puentes salinos, de manera pues que la cuarta molécula de oxígeno ya prácticamente entra libremente. Por eso dice acá, la primera molécula de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina se une débilmente, o sea, es un poco difícil. Se une en estado T. Esta unión provoca cambios conformacionales de los que hemos estado hablando en las subunidades vecinas y esos cambios son rompimiento de los puentes salinos, ¿verdad? Principalmente, facilitando la unión de moléculas de oxígeno adicionales hasta que el cuarto se une al hemo ya en estado relajado. Lo contrario ocurre cuando vamos del estado totalmente relajado hacia la liberación de oxígeno. Acá se pierde una, se pierde otra molécula más de oxígeno, se libera, no es que se pierda, porque en realidad no se pierde, puesto que va a ser útil su presencia para el metabolismo aeróbico en tejidos periféricos. Y aquí ya llegamos a liberar, se llegan a liberar todas las moléculas de oxígeno de manera que en tejidos periféricos esa hemoglobina va a quedar en forma desoxigenada, en forma T. Bueno, lástima que acá no vemos un movimiento, no pude exactamente ponerlo, pero sí vemos, fíjense cómo está el hemo. Aquí está el hemo, no hay oxígeno por el momento, pero sí se va a unir y al liberarlo, o sea, sale el oxígeno, ha cambiado la conformación en las cadenas, no se ve igual. Bueno, también acá lo vemos, está en Leninger esta figura. La transición del estado T al R desplaza las parejas de subunidades, afectando pareyónicos, lo que vimos. Y lo que sí no hemos visto es que hay un estrechamiento de la bolsa entre las subunidades beta. Aquí está desoxigenada, pero cuando se oxigena, esta bolsa que se forma entre las cadenas beta, estas coloreadas de un azul más intenso, las otras están grises, estas cadenas beta, hay un estrechamiento entre esas cadenas beta, ¿verdad? Por eso dice estrechamiento de la bolsa entre subunidades beta que se va a dar cuando la hemoglobina está en estado R. Y es otra manera de reflejar el cambio de conformación que hay entre el estado tenso y el relajado. Bueno, aquí también lo vemos. Aquí está en estado relajado. Si ustedes ven, entre beta 1 y beta 2 hay un pequeño espacio que está más estrecho que en el estado tenso. Aquí está beta 1 y beta 2 están más separados. Está desoxigenada. Bien, vamos a analizar qué es lo que sucede con los efectores alostéricos de la hemoglobina. La hemoglobina tiene varios efectores alostéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos efectores alostéricos van a estar ejerciendo una influencia sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entre los efectores alostéricos que vamos a estudiar ahora tenemos la concentración de iones hidrógeno, o sea, el pH, y el CO2, ¿verdad? Entonces, a pH 7.4, ¿verdad? Aquí tenemos esta curva, es la de en medio, a pH 7.4, que está la representación de la curva. Tenemos una curva siempre sigmoidea, ¿verdad? Para la hemoglobina, pero cuando el pH baja a 7.2, que quiere decir que hay una mayor concentración de iones hidrógeno, lo cual va a ocurrir en los tejidos periféricos, y que esa disminución del pH da por resultado afinidad disminuida de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que la curva se inclina a la derecha. O sea, no es que la curva, si nosotros hacemos la curva, vamos a ver que está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se requiere
una mayor presión parcial de oxígeno a menor pH para que la hemoglobina alcance su P50. Este punto 5 es su P50. Eso quiere decir, ¿cómo se interpreta? Se interpreta con el hecho de que ante una mayor concentración de iones hidrógeno, es decir, de un menor pH, la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno. Es decir, que puede liberarlo con mayor afinidad. Si ustedes tienen una amiga o un amigo con una gran afinidad, ¿verdad? Ustedes tratan de andar, o todas las personas tratamos de relacionarnos más con ese amigo y vamos a tomar un café, un postre o qué sé yo. Y entonces con los que no tenemos mayor afinidad, pues lo dejamos más liberadito. Estoy hablando en un sentido bastante figurado y bastante objetivo también, porque claro que en las relaciones humanas intervienen otros factores, ¿verdad? Bien, entonces al disminuir la afinidad, decimos que la curva se está haciendo a la derecha porque se necesitaría mayor presión parcial de oxígeno para llegar al P50 de la hemoglobina. Pero en la realidad lo que está sucediendo es que al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se libera, ¿verdad? Por eso dice acá, a menor pH, mayor la presión parcial de oxígeno requerida para lograr una saturación determinada de oxígeno, o sea, para lograr la P50. El pH de la sangre en los pulmones es de 7.6. Aquí ocurre lo contrario. Aquí la curva se está haciendo hacia la izquierda, porque con una menor presión parcial de oxígeno llegamos al P50, pero porque esa presión parcial de oxígeno en los pulmones es grande y se va a facilitar la transición del estado T al R. En cambio, en los tejidos, ya vamos a ver por qué, ese pH va a estar disminuido en 7.2. Y lo mismo sucede con la concentración de CO2. O sea, a mayor concentración de CO2, que por cierto es un producto final del catabolismo de los combustibles, aeróbicamente hablando, ¿verdad? Cuando hay mayor cantidad de CO2 y ocurre en los tejidos periféricos, también la curva se va a desplazar hacia la derecha, igual que con la mayor concentración de oxígeno o menor pH. Bueno, también la hemoglobina puede unirse al CO2. La hemoglobina en realidad transporta alrededor del 40% del total de protones y del 15 al 20% del CO2 formado en los tejidos y lo lleva hacia los pulmones y también hacia el riñón. El resto del CO2 se transporta en forma de bicarbonato y CO2 disueltos. Aquí está hablando un poquito del transporte del CO2. Aquí tenemos el CO2, ¿verdad? Más un residuo amino terminal para formar un residuo carbamino terminal. O sea, el CO2 se va a unir a ese residuo amino terminal para formar un carbamino terminal. Algo del CO2 es transportado como carbamato unido a los grupos alfa-amino N-terminal de cada cadena de la hemoglobina, que es esta reacción que acabamos de ver, ¿verdad? Formando carbamino-hemoglobina, o sea, este compuesto, carbamino-hemoglobina. La unión del CO2, al igual que con la disminución de pH, estabiliza la forma T de la hemoglobina, porque disminuye su afinidad por el oxígeno, o sea que favorece la forma desoxigenada. Bueno, ya hablando un poco de eso, vamos a ver el efecto Bohr. Primero lo tenemos acá, como decimos en prosa, está escrito en texto, ya lo vamos a ver también con otra diapositiva. Un incremento en la concentración de protones o de iones hidrógeno, o sea, la disminución del pH promueve la liberación de oxígeno, como lo acabamos de ver. Cuando la hemoglobina libera oxígeno en los tejidos periféricos, allí tiene la oportunidad de captar CO2 y protones. La hemoglobina une 2 protones o 2 iones hidrógeno por cada 4 oxígenos que libera, ¿verdad? Entonces libera sus 4 oxígenos que transporta, pero toma 2 protones, ejerciendo una acción buffer y siendo parte del efecto Bohr.
El CO2 generado en los tejidos periféricos se combina con agua formando ácido carbónico. Esto lo hace por la anhidrasa carbónica. E inmediatamente el ácido carbónico se va a disociar en iones hidrógeno y iones bicarbonato. La desoxihemoglobina, entonces, desoxi porque ya ha liberado el oxígeno, actúa amortiguando los protones y llevándolos a los pulmones. En los pulmones va a ocurrir el efecto inverso. Aquí en los pulmones la hemoglobina toma oxígeno, libera protones, forma ácido carbónico, el cual se deshidrata formando CO2 que luego se exhala en la expiración. Expiración con S. No, expirar es otra cosa, expirar es morirse, expirarse con X, ¿verdad? La elevación de la presión de oxígeno favorece la liberación de protones en los pulmones. Claro, sabemos que los pulmones captan el oxígeno y tenemos una buena cantidad de oxígeno en los pulmones. Este efecto del pH y de la concentración de CO2 sobre la unión y liberación de oxígeno en los tejidos desde la hemoglobina es lo que se llama efecto Bohr. Quiero decirles que la hemoglobina no puede transportar al mismo tiempo oxígeno y CO2, ni tampoco puede tomar protones si está transportando oxígeno. Acá en los tejidos periféricos, el CO2 generado principalmente en el ciclo de Krebs, que es donde concluye la oxidación total de los combustibles, y ustedes saben que el producto de la combustión completa o de la oxidación completa de los combustibles es CO2 y además agua. Entonces, pues, en los tejidos periféricos, el CO2 más el agua por la anhidrasa carbónica se va a convertir las dos moléculas de CO2 con dos de agua en dos moléculas de ácido carbónico. El ácido carbónico de manera espontánea se va a disociar en dos protones y dos iones bicarbonato. Los dos protones son tomados por la desoxihemoglobina cuando la oxihemoglobina ya ha liberado las 4 moléculas de oxígeno. ¿Para qué las va a liberar? Para estar presente en el metabolismo aeróbico de los combustibles, estar presente en la glucólisis aeróbica, en la beta-oxidación de los ácidos grasos, para dar ese oxígeno a la mitocondria y que ahí se lleve a cabo la cadena respiratoria, pero la hemoglobina va a pasar de su forma oxihemoglobina en que llega a desoxihemoglobina cuando ya ha liberado el oxígeno y toma los protones. Entonces aquí vemos la acción amortiguadora de la hemoglobina y la hemoglobina, esa desoxihemoglobina llega a los pulmones donde hay una gran presión parcial de oxígeno y aquí ocurre el efecto contrario, o sea, o no tal vez lo contrario, sino que el inverso. Aquí se va a dar el efecto Aldane. La oxihemoglobina, ya oxigenada en los pulmones, ¿verdad? Va a tomar estos protones de la desoxi con dos iones bicarbonato para formar ácido carbónico, el cual se va a deshidratar por la anhidrasa carbónica para dar dos moléculas de CO2 y dos de agua. El CO2 va a ser exhalado, ¿verdad? En la expiración, o sea, como parte de la respiración. Tomar oxígeno, liberar CO2. Y, aquí tenemos el efecto Aldane, que es la influencia del oxígeno sobre el transporte de CO2. Aquí la hemoglobina llega desoxigenada, pero, déjenme ver, sí. En el tejido metabólicamente activo lo que ha sucedido, bueno, miren, antes aquí tenemos al señor Christian Bohr, ¿verdad? Los años en que él vivió, 1855 a 1911, y él fue el que describió ese efecto Bohr. Y el efecto Aldane, pues que ya prácticamente vimos en qué consiste, pero que en los alvéolos pulmonares, esa desoxihemoglobina, o sea, la que transporta protones y CO2, se va a encontrar con una presión parcial de oxígeno grande y allí en los pulmones va a oxigenarse, va a quedar como hemoglobina oxigenada para liberar protones y CO2, que ya dijimos que se convierte en ácido carbónico y este ácido carbónico en CO2 y agua para ser liberado.
Ese es el efecto Haldane, el que se da en los pulmones. Bueno, vamos a hablar de otro efector alostérico. Quiero ver cuánto llevamos de clase. Vamos a ver, son las 8:23. Pues es casi imposible dar en 50 minutos esta clase, ni en 60. Bueno, el 2,3-bifosfoglicerato es un compuesto que se une a la hemoglobina. Aquí tenemos su estructura química, 2,3-bisfosfo, o sea, en posición 2 y en posición 3 tiene unido un grupo fosforilo o fosfato, y el glicerato, por supuesto, porque viene del ácido 2,3-bifosfoglicérico, está en forma aniónica. El 2,3-bifosfoglicerato es un compuesto que viene de un intermediario de la glucólisis. Ese intermediario es el 1,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato se une a la hemoglobina, es un efector alostérico de esta hemoglobina y se va a unir en la cavidad que existe entre sus subunidades beta en el estado T. Esto da como resultado la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, estabilizando el estado T. Veamos. Acá a la izquierda dice fijación del 2,3-bifosfoglicerato por la desoxihemoglobina. Acá tenemos la cadena beta 1, la cadena beta 2, ¿verdad? Y en esta cavidad entre ambas cadenas beta de la desoxihemoglobina, como el 2,3-bifosfoglicerato tiene varias cargas negativas, volvamos un poquito acá. Acá tiene 2 cargas negativas en posición del fosforilo 2 y otras 2 en la posición 3 del fosforilo fosfato, y además la carga del carboxilato. Son 5 cargas negativas. Eso le va a permitir que se ubique en una cavidad catiónica, o sea, en una cavidad entre las cadenas beta. Esa cavidad catiónica va a ser dada por aminoácidos cargados positivamente, como son la histidina 143, acá tenemos su carga positiva, la lisina 82, la histidina, que en realidad aquí dice 2, pero es la 21 con su carga positiva, y entonces sabemos que las cargas opuestas se atraen y el 2,3-bifosfoglicerato se va a colocar acá entre las subunidades beta. Aquí está su estructura, creo que un poquito más clara. La figura del libro de Baines. Entonces, ¿cómo se da el efecto alostérico del 2,3-bifosfoglicerato sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Bueno, a las concentraciones de 2,3-bifosfoglicerato en la sangre normal, o sea, en la sangre normalmente nosotros tenemos aproximadamente una concentración de 2,3-bifosfoglicerato de 5 milimoles por litro, ¿verdad? Pero si nosotros graficamos lo que sucede, por ejemplo, cuando las personas están adaptadas a grandes altitudes o cuando nosotros viajamos a un lugar que está más alto, la presión parcial de oxígeno va a ser menor. Allí se da una adaptación a las altitudes, o sea, ¿cómo se va a dar? El 2,3-bifosfoglicerato va a aumentar su concentración. Si normalmente es de 5 milimoles por litro, a grandes alturas va a ser de 8 milimoles por litro. ¿Y esto qué es lo que permite? La curva de disociación va a estar inclinada hacia la derecha y eso significa que va a disminuir o ha disminuido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y el oxígeno va a poder ser liberado cuando existe esa menor presión parcial de oxígeno. Entonces, pues, esa adaptación es la que sucedería. Eso es lo que me refleja la gráfica, que la afinidad es menor, ¿verdad? Se libera oxígeno y se cumple el cometido de dar oxígeno a los tejidos periféricos. Existe este nivel normal de 5 milimoles por litro, pero ¿qué sucedería si el nivel o la cantidad de 2,3-bifosfoglicerato fuera de 0? O sea, una hemoglobina desprovista de 2,3-bifosfoglicerato. Bueno, pues la curva estaría hacia la izquierda, lo cual significa que estaría aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto reteniéndolo más, porque su P50 sería menor. Ya no sería de 26,
sino que sería menor y describiría una curva parecida a la mioglobina que no puede liberar oxígeno a nivel de los tejidos, ¿verdad? Bien, esta gráfica es de Denise Ferriera y les he puesto la cita. Bueno, acá es un resumen de lo que hemos estado diciendo. El 2,3-bifosfoglicerato, compuesto iónico con varias cargas negativas, aquí está. Se une solo a la forma desoxi, o sea, la forma T. Estabiliza la forma T, dificulta la transición de T a relajada, inhibe la unión de oxígeno, o sea, si hay 2,3-bifosfoglicerato unido, no puede unir oxígeno. ¿Y qué sucede sin 2,3-bifosfoglicerato? Lo que veíamos en la gráfica anterior, mucha afinidad por el oxígeno. Se alcanzaría un P50 con una presión de oxígeno mucho menor y entonces habría poca cooperatividad y baja eficiencia en el transporte porque sería casi una hipérbole. Acá tenemos, miren, otra representación del 2,3-bifosfoglicerato en la cavidad catiónica entre beta 1 y beta 2. Bueno, entonces existen variantes moleculares de la hemoglobina como lo que vimos en la hemoglobina fetal. Entonces, en el caso de la hemoglobina fetal, dijimos que tenía 2 cadenas alfa y 2 gamma. Este cambio de cadena gamma en lugar de beta son cadenas diferentes. Las alfa siguen igual, pero las gamma son gamma y no son beta en el feto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido en las cadenas gamma? Sucede que la histidina 143, de la que hablamos en el adulto, en la hemoglobina del adulto, ya no está presente, sino que en lugar de histidina 143 hay serina. Y nosotros sabemos que la serina es un aminoácido polar sin carga. Entonces el 2,3-bifosfoglicerato no va a tener oportunidad de ser de ubicarse acá, de establecer este puente salino entre la histidina y el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué va a suceder? En el feto va a haber menor afinidad por el 2,3-bifosfoglicerato, porque ya no hay cadena beta, sino que cadena gamma que tienen serina. Pero esto permite un evento fisiológico normal en el embarazo, y es que el oxígeno fluya desde la oxihemoglobina materna a la desoxihemoglobina del feto. ¿Por qué? Porque la que va a tener mayor afinidad por el oxígeno es la hemoglobina fetal, ¿verdad? Va a tener mayor afinidad. Aquí vemos la curva inclinada a ser una hipérbola y con un menor P50. Por eso, de los eritrocitos maternos fluye la sangre hacia los eritrocitos, fluye el oxígeno a los eritrocitos del feto. Entonces, como tiene mayor afinidad la hemoglobina fetal por el oxígeno, va a haber transferencia de oxígeno desde la hemoglobina materna a la fetal. Bien, resumiendo, la regulación alostérica de la hemoglobina se da por 3 efectores: la concentración de iones hidrógenos, la concentración de CO2 y por el 2,3-bifosfoglicerato, que en algunos libros lo pueden encontrar como 2,3-D, con D de dedo de PG, pero lo correcto es 2,3-bisfosfoglicerato, porque están en la misma molécula, los grupos fosfato. Son sus efectores alostéricos. Los 3 estabilizan la forma desoxi. Los 3 disminuyen la afinidad por el oxígeno, facilitando su liberación en los tejidos. Y los 3 acentúan el cooperativismo, o sea, mejoran la efectividad del transporte y permiten la regulación fisiológica porque modulan la afinidad por el oxígeno. Y también podemos concluir que los protones y el CO2 son transportados en sentido inverso al oxígeno. Bueno, vamos a hablar un poquito de hemoglobinopatías, o sea, de enfermedades causadas por hemoglobinas anormales. Una de ellas, y que van a estudiar un poquito más en la discusión, es la anemia de células falciformes. En la anemia de células falciformes está presente la hemoglobina S. Por eso se ha puesto la composición subunitaria como alfa 2 beta S2. Esta alteración es una alteración homocigota recesiva, es decir,
tiene carácter hereditario y es una enfermedad genética heredada. La anemia falciforme puede presentarse en los homocigotos, donde hay hemoglobina S, pero no hay hemoglobina A, o puede presentarse como rasgo falciforme en forma heterocigota, que van a ser asintomáticos hasta cierto punto. Aquí va a haber hemoglobina S, pero también va a haber cierta cantidad de hemoglobina A. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El origen es una mutación en el DNA. Creo que ustedes ya vieron en biología que la ley central de la genética molecular nos dice que en el DNA, que el DNA se va a transcribir para formar el RNA mensajero. Si hay una mutación en el DNA, va a haber una alteración en los codones en el RNA. Entonces aquí lo que ocurre es que hay una mutación en el DNA y por lo tanto el codón en el RNA mensajero va a codificar para una proteína defectuosa que no va a ser las cadenas beta normales del adulto, de la hemoglobina del adulto, sino que lo que va a estar ocurriendo es que normalmente la hemoglobina A en sus cadenas beta en la posición 6 contiene un aminoácido polar con carga negativa que es el glutamato. Pero debido a la mutación en el DNA y por lo tanto al codón incorrecto en el RNA, en lugar de glutamato se va a colocar valina en la posición 6 de las cadenas beta. Pero la valina es un aminoácido con características bien diferentes. Si bien es cierto, es un aminoácido, pero es un aminoácido hidrofóbico o apolar. Entonces, este cambio va a provocar que se formen eritrocitos que ya no van a ser cóncavos, que son lo normal, como los que tenemos a la izquierda, y uniformes, sino que se van a formar eritrocitos en la anemia falciforme que tienen esta forma de hoz o esta forma alargada, ¿verdad? Que son falciformes o espiculados. Entonces, pues, la anemia célula falciforme es un trastorno genético causado por la alteración de un solo nucleótido en el DNA. ¿Y cuál es ese cambio? A nivel de DNA existe una sustitución de adenina por timina. O sea, es una mutación puntual. Van a haber algo de mutaciones también en la discusión relacionada con estas clases de proteínas. Entonces, al cambiarse la adenina, la base nitrogenada adenina por timina, o sea, se va a cambiar una purina por una pirimidina, el RNA va a ser defectuoso, dando una mutación puntual y por lo tanto un codón incorrecto y una proteína incorrecta. Hemoglobina normal, ¿cómo es la hemoglobina normal y la hemoglobina en la anemia de células falciformes? Aquí tenemos la A, aquí tenemos la S. Un único cambio de un aminoácido, fíjense lo que provoca diferencias en la conformación entre la hemoglobina A y la S. Lo que sucede, les voy a adelantar un poquito, es que este cambio de glutamato por valina en la posición 6 de la parte de beta-globina va a provocar que se dé un saliente hidrofóbico. Me pareció bien estas representaciones, aunque son de una edición anterior a la séptima de Leninger, pero me pareció bien porque es ese saliente hidrofóbico o parche hidrofóbico presente en la hemoglobina S, pero no en la A, lo que permite la agregación de moléculas en cadenas formando fibras insolubles, o sea que la hemoglobina S hace que hayan interacciones entre las moléculas y va formando poco a poco cadenas de esa hemoglobina S por la atracción no polar o por ese parche o saliente hidrofóbico de la hemoglobina S, de manera que se llevan a formar cadenas que van a formar a su vez fibras insolubles. O sea, estas fibras insolubles se dan por el alineamiento y cristalización
durante la formación de las fibras. Entonces, este cambio reduce marcadamente la solubilidad de la desoxihemoglobina, la hace más insoluble todavía, lo cual provoca un cambio en la forma de los eritrocitos que van a tener forma de hoz o falciforme o espiculada. Entonces, acá tenemos el saliente hidrofóbico y este es el resultado del cambio de un solo aminoácido, que la hemoglobina S tiene una conformación diferente a la de la A, ¿verdad? Las estructuras lineales, aquí tenemos un poco más de cerca. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, la enfermedad se llama anemia células falciformes. ¿Hay en el país? Sí hay en el país. Es una enfermedad dolorosa que puede ser mortal, ¿verdad? Hay crisis recurrentes, sobre todo en el ejercicio físico, que es donde se necesita más oxígeno. En todo ejercicio, al inicio, se necesita más oxígeno y si es aeróbico, con mayor razón, se presenta con debilidad, vértigo, falta de aire, hay un aumento del pulso y de los soplos cardíacos, el contenido de hemoglobina puede ser la mitad de lo normal y los eritrocitos, como son frágiles por su forma, acá tenemos, hay algunos normales, sí pueden haber, pero hay otros de células falciformes, o sea, eritrocitos falciformes que se van a romper fácilmente, lo cual causa cierta hemorragia, ¿verdad?, interna, y que también los capilares se van a bloquear debido a estos eritrocitos anormales, provocando intenso dolor. Los heterocigotos tienen resistencia, fíjense que esta, digamos, es una ventaja de los heterocigotos, que tienen cierta resistencia a formas letales de malaria, porque esa forma de los eritrocitos anormales en los heterocigotos, ¿verdad?, que hace que tengan el rasgo falciforme, esa forma anormal en esos eritrocitos no permite que crezca y se reproduzca el parásito de la malaria. Entonces eso se estudió en varias regiones de África y es bien conocido ahora. Entonces, pues, el resultado va a ser hipoxia, va a ser necrosis, ¿verdad? Y oclusión vascular. También en el caso de las metahemoglobinas, el hierro del hemo está en estado férrico en lugar de ferroso. Entonces la metahemoglobina formada no puede unirse al oxígeno y por lo tanto no lo puede transportar. En condiciones normales poseemos una enzima llamada metahemoglobina reductasa que hace que el hierro férrico se reduzca a hierro ferroso, ¿verdad? Entonces eso es en condiciones normales. La metahemoglobina puede aparecer aumentada por el uso de algunos fármacos, como sulfonamida, o también en caso de la presencia de la hemoglobina M, que es hereditaria, o por actividad reducida de metahemoglobina reductasa de esta enzima. Bueno, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias. Yo tengo una que Díganme. si nos va a compartir la presentación. Sí, claro, la presentación está siendo grabada y por lo tanto, las diapositivas. bueno, les va a salir el video, así como en las clases, las dos clases anteriores. Eso es lo que nosotros como departamento compartimos, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Otra pregunta, jóvenes? Sí, dígame, voy a abrir la fila, vamos a ver. Sí, vamos a ver, no me sale quién levantó. Ah, ¿cómo no? Iris Tatiana, dígame. Sí, buenos días, licenciada. Solo tenía una duda y la quería aclarar. ¿Cómo En no? el caso del grupo hemo con el hierro, el quinto y el sexto enlace de coordinación, tenía la duda si se llama de coordinación porque el nitrógeno de los anillos pirólicos aporta como el único electrón, electrón que se va a estar convirtiendo. O sea, él aporta el que se va a compartir y por eso se llaman coordinados. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Bueno, se llama coordinados
por la capacidad que tiene el elemento hierro de establecer esos enlaces de coordinación, porque no son normalmente los enlaces que utiliza el hierro, que son de carga +2 y +3, sino que es un enlace especial que le da esa propiedad de poder compartir electrones con otros átomos. Usted sabe que el nitrógeno es un elemento electronegativo al igual que el oxígeno. Por lo tanto, tiene una disposición de electrones mayor y va a poder enlazarse cada nitrógeno con cada uno de los 4 enlaces de coordinación del hierro, compartir esos electrones, lo mismo el oxígeno, lo mismo el nitrógeno de la histidina F8. ¿Otra pregunta más, jóvenes? Bueno, nos detenemos hasta acá. Tengan un buen día. Estudien. Ustedes ven que los contenidos de las clases son bastante grandes, entonces les sugiero que vayan estudiando desde ya. Hasta pronto, jóvenes. Muchas gracias. Feliz día, Jennifer, para usted también. Hasta luego. Feliz día, doctora. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, doctora. Muchas Gracias, doctora. Gracias, feliz día. Camila, feliz día a todos. Cuídense. Feliz día. Gracias, igual. Feliz día. Joan, Eli, Yulisa, a Feliz día. todos. Cuídense. Feliz día, muchas gracias. Cómo no, a ustedes.